Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar de algo que sucede todos los años y que pues generalmente en México y en muchos países de Latinoamérica sucedía de esa manera, pues al cierre del año se ven las condiciones económicas que vamos a tener tanto como país, como individuos, como organizaciones para el siguiente año. Y en ese sentido también se presenta pues el cierre de año de actividades. Creo yo que aquí la conversación que me gustaría comenzar con ustedes es precisamente parados en el mes todavía de noviembre, que ya prácticamente se está terminando. ¿Cómo estamos viendo el próximo año? Y platicar también de algo que sucede en México y que en muchos países del mundo sucede, que es una compensación de fin de año que reciben los colaboradores de las distintas organizaciones públicas y privadas, que en México es por ley, que es el aguinaldo, que es generalmente una prestación que se deriva del logro de todo el año en términos de lo que el patrón da a los trabajadores. Y creo que relacionar estos dos temas es importante porque los últimos programas hemos platicado un poco de las condiciones que prevalecen en México y en el mundo y que pues para el próximo año no se ven realmente muy bien. Y volvemos a esta idea de no decirlo de manera alarmista, pero sí de manera en que tengamos que prever muchas de las cosas que pueden suceder el próximo año y que se están presentando con condiciones muy, muy notorias en este momento. Por ejemplo, el precio del dólar al día de hoy, que está arriba ya de los 21.50, la inflación que se presenta en el mes de noviembre, arriba del 7%, y finalmente esto, con las condiciones que se están dando en el mundo y en México, el mismo presidente lo comentó en alguna mañanera, pues es una cuestión que va a pasar hasta el próximo año. Entonces, creo yo que empezando a platicar un poco de las condiciones que vienen y de lo que podemos hacer para amortiguarlas un poco, para poder empezar el próximo año y navegar el principio del próximo año de mejor manera, me gustaría que iniciáramos la conversación con esto. Julio, ¿cómo ves esta situación en términos de lo que nos espera para el próximo año? Y posteriormente iremos platicando acerca de cómo aprovechar esta prestación del aguinaldo o del bono navideño que puede ser en otros países para poder amortiguar y realmente sacarle provecho a lo que recibimos al fin de año. Sí, pues como bien lo comentas, Manuel, buenas noches a todos, a todo nuestro auditorio. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí escuchándonos. Viene el cierre de año, viene un tema interesante después de haber pasado por estos procesos de más de 19 meses de pandemia. Ya vienen otros temas, otras olas, ya lo vimos en lo de Austria y lo que está pasando, se cierran las fronteras nuevamente, ¿no? Cuarentena en algunos países de Europa. Pero para no alejarme mucho del tema, lo que quiero comentar prácticamente es, hay un tema derivado de ley con esto del aguinaldo, pero también hay un tema derivado yo siento, que tiene que ver mucho con valores, con principios, con compromiso, con responsabilidad de parte de las organizaciones, de los colaboradores, de los empleados, de entender, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea,
no ha sido fácil lo que hemos vivido los últimos 20 meses, los últimos 19 meses con todo este tema de la pandemia. Y lo digo en términos económicos, financieros, ¿no? Más de 2 millones de empleos registrados ante el Seguro Social se perdieron a lo largo de estos 19 meses. Más de cerca de 800,000 pymes desaparecieron de nuestro país. Para los del auditorio que está en otros países que me gustaría que también tuvieran el contexto. Pues México viene enfrentando una crisis económica derivada de la pandemia, pero también derivado de todo lo que está pasando en el tema de la administración pública federal, ¿no? Ayer amanecimos con la noticia del cambio de la presidenta o del presidente del Banco de México, ¿no? Y eso pues definitivamente en términos económicos y financieros pues también mueve los mercados, ¿no? Hace que la situación económica que de alguna manera se comporta estable en nuestro país, pues hoy no lo sea tanto, ¿no? Sobre todo comparando o valorando nuestra moneda contra el dólar, sobre todo valorando el tema de la inversión extranjera. Escuchaba una nota en la mañana que hablaba el presidente de General Motors en México, que decía que si la reforma energética se aprueba como se está pensando, pues adiós a los proyectos de inversión de General Motors en México, ¿no? Porque lo que está pensando General Motors para los próximos 20 años pues es el desarrollo de mecanismos y de la movilidad en términos automotrices, de energías renovables, solares y otros conceptos que pues hoy con todo lo que tiene que ver con la reforma energética, con la creación no con la creación, pues con el proyecto tenemos de la refinería de Dos Bocas y el apoyo que se le está dando a Pemex, pues hace que ese tipo de empresas transnacionales que tienen mucho poder y mucha injerencia en el desarrollo del sector, pues se muevan como muchas otras, ¿no? Otro tema, el tema del aeropuerto, pues estamos a 4 meses de inaugurarlo y que prácticamente 2 de las aerolíneas más importantes de México pues están todavía evaluando si van a estar en condiciones de poder usar el aeropuerto. ¿Por qué comento todos estos temas que tienen que ver con lo político, lo social, lo económico y el desarrollo económico del país? Porque eso también impacta definitivamente en el manejo microeconómico de cualquier organización. Somos más de 3,5 millones de pymes en este país. Y pues ha sido una situación complicada en términos económicos, ¿no? O sea, hoy agradecemos mucho a los que seguimos operando después de todo lo que ha pasado, seguir teniendo nuestra empresa, seguir teniendo trabajo, seguir teniendo colaboradores, seguir creciendo en ventas, en utilidades, en rentabilidad. Y todo esto impacta directamente en el tema del aguinaldo, ¿no? Tanto el aguinaldo como el reparto de las utilidades pues es una prestación que aparece por ley. El aguinaldo específicamente en el artículo 87 de la Ley del Trabajo aquí en nuestro país dice que es un reconocimiento a la labor del colaborador, del empleado dentro de una organización que no debe ser menor a los 15 días de salario. Si las personas que estamos escuchando este programa no entendemos cómo se calcula el salario, pues dividamos nuestro ingreso mensual entre 30 días y multipliquemos por lo menos por esos 15 días que la ley estima que debemos de contribuir como empresarios a nuestros colaboradores, porque es un derecho y es una obligación para nosotros los empresarios el poder hacer el pago de aguinaldo a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, sin meterme en temas de todo lo que está pasando también a nivel tanto estatal como municipal como federal, pues de los empleados de gobierno, los burócratas, pues que están teniendo problemas ya del pago de aguinaldo desde hace 2 o 3 años, ¿no? Y que esto se ha venido dando pues de muchos años. O sea, es un tema que venimos acarreando no nada más de esta administración. Quise poner este contexto o este panorama muy, muy general, porque también así como es un derecho, pues es una obligación del empleado el entender que los empresarios, que muchos de los sectores que se vieron afectados con todo esto que pasó, pues hoy están haciendo o hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para poder contribuir con esta prestación, ¿no?
independientemente del esquema en el que se encuentren, ¿no? Haciendo a un lado todos los esquemas que existen de contraprestación, de servicios, de pago por honorarios, las personas que tenemos trabajando a gente en nuestro cargo, pues hay que hacer el esfuerzo de contribuir con el pago del aguinaldo para nuestros colaboradores, porque si bien no ha sido un año fácil, pues ellos también tienen sus familias, tienen sus dependientes económicos y pues, que necesitan de este apoyo que nosotros damos para poder cubrir algunas necesidades, ¿no? Que pueden ser algunas de ellas básicas, pero pues también algunas otras ya están, lo vamos a hablar en la segunda parte del programa seguramente, pues comprometidas con algunos otros temas económicos dentro del núcleo familiar, ¿no? Entonces, si bien lo vamos a mencionar el día de hoy, el aguinaldo es una obligación como trabajador, pero también es un compromiso que el trabajador debe de valorar, debe de alguna manera corresponsabilizarse con los resultados de las organizaciones, ¿no? O sea, hoy el simple hecho de tener trabajo para muchos de nosotros pues en términos ideológicos, pues es una bendición, ¿no? El simple hecho hoy de poder mantener nuestro trabajo y contar con las prestaciones a las cuales tenemos acceso a través de nuestro esfuerzo, de nuestra materia laboral, de nuestra mano de obra, pues nos hace estar en un lugar privilegiado, ¿no? No quiero que nuestros auditorios ni nuestros radioescuchas piensen que esto es una alusión ni un discurso elitista hacia el no pago de la obligación que es el aguinaldo. Pero sí creo que esto debe de tener un impacto en el desarrollo económico de las organizaciones como resultado de la colaboración que tenemos tanto los empresarios como los colaboradores empleados, de tratar de sacar los mejores resultados, entendiendo que alguna vez escuché una frase, ¿no? Que decían, bueno, pues es que el jefe, el patrón, el dueño, o como le quieran llamar, pues siempre está buscando como su interés personal, ¿no? Pues que el carro, que la casa, que las utilidades y pues tener lujos y tener... Y a veces eso en parte sí sucede, ¿no? O sea, yo creo que eso en parte sí es un tema que a lo mejor no es tema de este programa, pero pues en algún momento lo vamos a discutir. Sí buscamos como empresarios, como pequeños, medianos empresarios, pues tener una estabilidad económica. O sea, a cambio del dinero que nosotros invertimos para el manejo y la operación de nuestros negocios, pues también estamos esperando resultados. Somos organizaciones en su mayoría pues, lucrativas, ¿no? Con fines de lucro, donde también estamos esperando optimizar pues, tanto las ganancias como las utilidades para poder reinvertir en nuestros proyectos, tanto personales como empresariales, ¿no? Diversificar y ver algunas otras oportunidades de negocio. Y eso yo creo que es importante que el día de hoy, todos los que estamos escuchando este programa, pues nosotros como colaboradores, pues también tengamos muy, muy claro que el simple hecho de tener hoy un aguinaldo, vamos a hablar en la segunda parte del programa, pues cómo creemos que es la mejor manera de ocuparlo, pero el simple hecho de hoy de tenerlo, pues debemos de agradecer, ¿no? Debemos de ser correspondidos y corresponsables de que estar comprometidos con nuestra organización, ¿no? ¿Cuántas empresas, lo mencionaba hace un rato, pues cuántas organizaciones y cuántos empleados no han perdido su trabajo a lo largo de estos 19 meses o anteriormente, como haya sucedido? Pero lo que sí quiero dejar muy claro es una obligación patronal, es un compromiso que tenemos con la sociedad, con los colaboradores que están dentro de nuestra organización, pero también a su vez por parte del colaborador es un compromiso de refrendar el esfuerzo que hacemos los empresarios para poder mantener las condiciones de manera lo más favorable posible para el bienestar de los colaboradores y sus familias, ¿no? Creo que aquí lo que mencionas es muy importante hacer esa distinción, esa relación entre lo que implica el aguinaldo tanto para los colaboradores como para los empresarios. Si bien estas discusiones tienen siempre esta parte ideológica en términos de si incluso debe existir el capital y la propiedad privada,
tenemos que ser pragmáticos, y eso es algo que lo he planteado yo en otros programas, porque a veces el hecho de querer vivir en el deber ser o en una utopía específica nos hace perder el piso de dónde estamos parados en este momento. Finalmente, como dices, una gran parte de la economía de este país se mueve a través de medianas y pequeñas empresas. Y esas medianas y pequeñas empresas que emplean a tanta gente, pues tienen que cumplir también con sus obligaciones de ley, y entre ellas está el aguinaldo. Ahora, lo que mencionas de los colaboradores es muy importante, porque a final de cuentas tenemos que entender que evidentemente una empresa cualquiera no puede funcionar si no es con su gente, y una dirección por parte del empresario que pone en riesgo su capital y que busca un beneficio económico. Finalmente, esa es la finalidad del negocio. Independientemente de que podamos en algún momento en otro programa discutir y platicar un poco acerca de los modelos capitalistas, el desgaste que tiene este modelo como lo hemos vivido. Sin embargo, tenemos que también centrarnos en el momento en el que estamos viviendo, en la realidad que estamos viviendo. Y en este mes de noviembre, y que ya estamos entrando en diciembre, pues entra la época de aguinaldos. Entonces, Rafa, no sé, tú que en este momento vas a empezar a considerar los aguinaldos para tus colaboradores, me parece que una cuestión importante es, ¿tú sientes que podrías tener alguna responsabilidad en recomendarle a tus colaboradores que esto que van a recibir en el mes de diciembre, que pues evidentemente es algo que todos estamos esperando, digamos, ¿no? Este bono navideño, este aguinaldo, ¿sientes que tienes alguna responsabilidad en términos de recomendarles que lo cuiden de cierta manera, que dadas las condiciones que estamos platicando, inflación, una volatilidad en el tipo de cambio muy alta, un crecimiento económico que a pesar de lo que diga el presidente, pues no se ve cómo podamos llegar a esos números, una situación difícil que se presenta para el próximo año? Tú como empresario, recomendarle a tu gente algunas opciones, alguna estrategia con la que puedan ellos aprovechar de mejor manera esta prestación del aguinaldo. Claro, pues un saludo a todos a nuestro auditorio y sí, precisamente hoy platicábamos de ello en una reunión que tuvimos por la mañana y hablábamos precisamente de ese tema. Año con año, y haciendo un poquito de historia con la gente con la que me reúno, con la gente que conozco y a la gente que normalmente tiene una estabilidad financiera y tiene un nivel de vida en la parte económica muy desahogado, curiosamente hemos hecho algunos estudios con algunos lado de empresarios y el otro lado de empleados, de gente que se dedica a trabajar para una empresa, y es curioso observar que los empresarios normalmente que pagan aguinaldos a sus empleados, y esto pues lo hemos visto todos los que tenemos algún tipo de negocio y los que hemos sido empleados en su momento, pues vemos tristemente que la mayor parte de las personas, un 70, hasta un 80%, el aguinaldo lo utilizan para compra de regalos principalmente, y bueno, en otros segmentos pues se lo gastan en la fiesta de fin de año y que se invitan a sus amigos o familiares a algún tipo de evento. Entonces creemos nosotros como empresarios que este tema del aguinaldo debería ser un poco más cuidado, y más ahora. Años anteriores, bueno, pues no teníamos el tema de la pandemia y a lo mejor el tema de la Navidad y los regalos y comprar adornos para la casa y andar, y aparte el ambiente navideño pues nos lleva un poquito a eso, porque la mercadotecnia pues está todo lo que da. Entonces desde que vas al súper, a los centros comerciales, pues todo es venta, el radio, la televisión, el internet, todo el día estás bombardeado por productos y compras. Ya el Black Friday pues está,
ya vino el Buen Fin. O sea, la verdad es que todo es un tema de gastar. Y sí creemos que el esfuerzo que hizo el empleado todo el año, pues nosotros como empresarios debemos de provocar que estos empleados no hagan gastos innecesarios, que bueno, tampoco es que seamos los que vamos a dirigir el gasto del empleado, pero sí podemos dar consejos. Creo que eso es lo más ético que yo puedo observar en los empresarios, poderles dar a lo mejor alguna plática sin que sea algo forzado, mucho menos algo que sea obligatorio, y poderles mostrar que si ahorran, que si traen un sistema de ahorro, que si este diciembre es muy buen momento para que inicien un plan de ahorro, la gente que no tiene un plan de retiro, la gente que no tiene una póliza de vida, la gente que no tiene un mecanismo formal de ahorro, pues que inicien. Todo el año están esperando que llegue esta fecha, pero creo que le da mucho más sentido que en este momento no gasten, y cada quien sabrá qué es necesario y qué no es necesario. Pero yo, como les digo a muchos también de nuestros clientes en el despacho de seguros, yo vengo del futuro. Yo soy tu viejito que cuando tengas 65 o 70 años te voy a demandar lo que no hiciste en tus 50, en tus 40, en tus 30. Entonces, yo sí creo que esa parte nos debe de mover mucho, y una televisión nueva de 50,000 pesos, un cambio de automóvil, que el que tengo está bueno todavía, pero quiero el del último modelo, la computadora que vale 50,000 pesos, el último celular, sí está muy padre tenerlos, pero creo que, y aparte viene una época más difícil, ya estamos viendo temas inflacionarios muy altos, ya estamos viendo que del 2018 a este año, pues tenemos más de un 12 o 13% de depreciación de nuestra moneda, bueno, de nuestro ingreso. Eso ha perdido con la inflación acumulada pues un 13 o un 14%. Entonces, la situación del año que entra puede ser, si no es para asustarnos, si es para tomar precauciones. Entonces, yo creo que es un muy buen momento para que este aguinaldo que vamos a pagar muchos empresarios a los empleados, podemos dirigirlo hacia otro horizonte más productivo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que podemos ayudar a los empleados, y con este tipo de pláticas a nuestro auditorio, a que concienticen este ingreso que es tan importante, y afortunados los que todavía lo tienen. Las empresas que todavía pueden pagar un aguinaldo, pues es una fortuna que la gente que trabajó todo un año pueda tener esta prestación, que es pues de ley, es obligatoria, pero que le dé un uso un poco más enfocado al futuro, y que no se vaya en regalos, en fiesta, en cosas que finalmente en 1 de enero se fue todo y empieza la cuesta de enero, y entonces me endeudo y firmo y pido un préstamo. Las organizaciones de empeño están abarrotadas porque todo este ingreso pues, se nos fue. Entonces yo creo que es una muy buena idea, financieramente hablando, que lo puedan invertir en algo que realmente les pueda dar más el día de mañana. Y finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de producir gasto, que las personas compren teles, compren ropa, compren muchas cosas, regalos y demás, pues evidentemente mueve la economía. Eso es natural en ese sentido. Sin embargo, también es lo que acabas de mencionar acerca de cómo podemos aprovecharlo en términos, por ejemplo, de una póliza de vida, donde en una cuarta ola que se pueda aproximar, que los números pues están ahí, aquí en México, entre las personas que todavía no se han vacunado y el número de contagios que tiene pendientes a las autoridades. Poder empezar un negocio con un pequeño capital que puede derivar precisamente el aguinaldo, también representa mover el dinero, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, gastar en una televisión mueve el dinero, sí, pero también comprar una póliza de vida, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, también está moviendo la economía, también está moviendo el dinero. Y en ese sentido, creo que
lo que hemos recomendado mucho en este programa en términos de negocios, de pensar los negocios, es pensar también cómo es que al dinero se le puede sacar mejor provecho. Entonces, evidentemente, si ya tenemos una televisión en nuestro hogar que tiene tal vez un par de años, probablemente no sea tan necesario sustituirla por otra más nueva, que evidentemente, claro que movería la economía, pero también comprar un seguro de vida por el mismo costo que te va de la televisión, y estoy tomando números muy, muy gruesos, va a mover también la economía, pero te va a traer un beneficio mucho más tangible y mucho más robusto que lo que te puede dar una televisión que finalmente también tiene una obsolescencia programada. Creo yo que ahorita vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar a platicar un poquito más de cómo podemos aprovechar mejor este aguinaldo, este bono navideño, esto que se puede obtener a final de año, de manera que, viéndolo desde una perspectiva distinta, una perspectiva a mediano y a largo plazo, puede beneficiarnos, podemos sacarle mayor provecho que simplemente algo a muy corto plazo que probablemente no es que no nos dé una satisfacción, pero el tipo de satisfacción que nos da en este momento, pues puede ser evidentemente pasajera, pero también con esta idea de no estar viendo lo que viene para el futuro, en este dicho famoso aquí en México de no hincarse viendo la tormenta. Y viene una tormenta, y como lo decimos, no es para alarmar a nadie, no es para asustar a nadie, pero viene una tormenta porque se están conjuntando muchos factores que hacen que el próximo año pueda ser un año mucho más difícil de lo que hemos vivido en estos últimos 2 años de pandemia. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso y vamos a comenzar a platicar, creo que es lo más, la parte con más carnita del programa. ¿Cómo podemos aprovechar este dinero extra que vamos a recibir en diciembre? Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos dar algunas recomendaciones muy concretas de qué se puede adquirir con este dinero que nos dé un beneficio no nada más a corto plazo, que pueda sacársele un provecho mayor y que tenga un beneficio realmente tangible, más allá de la satisfacción que nos puede provocar un gusto, ¿no? Y no es porque no lo podamos hacer, es decir, creo que pensando en el dinero, en cómo manejarlo, me parece que volvemos a lo mismo, hacer un pequeño presupuesto sobre lo que el aguinaldo puede, para lo que el aguinaldo se puede utilizar, sería muy útil, porque ahí podríamos ver qué parte de ese aguinaldo podemos destinar a las fiestas decembrinas que, pues, después de todo este tiempo me parece que anímicamente es necesario y es natural. Creo que tampoco podemos simplemente decir, no, pues vamos a encerrarnos de nuevo, y es algo que platicaremos en otro programa, y es entendible que la gente quiera salir a gastar, a darse un gusto de algo. Pero volvemos a lo mismo, la cuestión aquí es cómo podemos manejar ese dinero. Bueno, pues podemos empezar, esta es una primera recomendación muy concreta, hacer un presupuesto específico para el aguinaldo. ¿En qué lo podemos utilizar? ¿Qué porcentaje de ese aguinaldo podemos destinar a un gusto, a las fiestas de Navidad, a los regalos? ¿Qué otro porcentaje de esa cantidad, de ese dinero que vamos a recibir, podemos destinar a pagar deudas, por ejemplo? Que también, dadas por ejemplo las tasas de interés y el incremento que se está dando al tratar de controlar la inflación, esto va a hacer que las tasas de interés suban. Entonces las deudas de tarjeta de crédito, por ejemplo, pues se van a volver cada vez más onerosas. Entonces una parte del aguinaldo podría destinarse también al pago de deudas, y otra parte puede ser, por ejemplo, constituida para un fondo de ahorro o algún instrumento de inversión que pudiera empezar a generar pues un rendimiento que, si bien pudiera no ser espectacular, sí podría comenzar una base para que durante el próximo año puedan los ingresos irse multiplicando a través de una fórmula tan sencilla como el interés compuesto. Entonces, yo creo que mi primera recomendación, iremos ahí platicando los tres,
Mi primera recomendación es saber cuánto aproximadamente nos van a dar de aguinaldo, qué vamos a recibir, y en base a ese número, que puede ser calculado a partir de lo que nos dieron el año pasado, o directamente preguntar con nuestros colaboradores de recursos humanos o del área que maneje esta situación, cuánto sería un aproximado del aguinaldo que vamos a recibir, de manera que podamos ir sacando un pequeño presupuesto de lo que se va a utilizar y en qué se puede utilizar ese aguinaldo. Julio, Rafa, ¿cómo podemos platicar otras recomendaciones para nuestra audiencia de manera que puedan aprovechar al máximo lo que van a recibir este fin de año? Sí, con todo gusto. Yo de entrada, quiero hacer mención a una frase de un buen amigo que tuve la oportunidad de estar en un programa de radio hace ya varios años con ellos. Gianco Abundis, si está escuchando, le mando un saludo. Esa frase dice, él tiene un programa que se llama Saber Gastar. Mucho ese programa, lo estuve escuchando ahí a través de las redes. Dice, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Y esa frase me remite a hacer compras inteligentes, hacer el uso del dinero de la manera adecuada. No importa cuánto ganes, sino cómo administras tus recursos. A lo largo de estos años en seguros, en el tema financiero, me ha tocado ver gente que gana unas cantidades que ni qué mencionar aquí, ¿no? O sea, cantidades increíbles de dinero y no tienen ahorros, no tienen la capacidad de ahorrar, de prever una situación como la que acabamos de vivir del tema económico en términos de la pandemia o de otra crisis del que ahorita acabamos de decir que pues hay que restringir algunos gastos porque vienen tiempos difíciles, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero bueno, haciendo mención de esto, yo creo que hay dos cosas que quiero compartir en nuestro auditorio. La primera es la importancia de comprar. O sea, el individuo como tal, esa necesidad que tenemos de satisfacción, ¿no? De placer que nos lleve a actuar en cualquier circunstancia, tiene mucho que ver también con el deseo y la necesidad de comprar, ¿no? Las personas pues compramos por deseo, por impulsos que nos generan satisfacción, nos pueden generar un cierto sentimiento de poder, de estatus social, de reconocimiento social, o bien el simple hecho de sentir placer. Y pues tenemos que tener muy consciente este tema, porque está comprobado, hay una estadística que dice que cuando tú te sientas deprimido o cuando tú te sientas en una situación de euforia, no vayas a comprar, porque seguramente vas a hacer compras innecesarias, ¿no? O sea, tus impulsos, al estar en una condición de esta, pues, te va a llevar a tomar decisiones incorrectas con relación a tus compras, ¿no? La otra que también quiero comentar con relación a esto que les platico es, hay una pregunta que me gusta mucho, que siempre se la recomiendo a nuestros clientes en el tema de seguros y cualquier otro tema. Les digo, antes de comprar, pregúntate 2 o 3 veces si lo necesitas o no. De verdad que parece algo, una tontería, una banalidad, una cuestión sin sentido, pero es muy, muy importante que lo hagamos. Pregúntate 1, 2 o 3 veces si lo necesitas, vas a comprar. Ayudar a ver si realmente es algo que realmente necesitas o que simplemente va a cubrir una satisfacción momentánea, ¿no? Etérea, algo que de pronto pues podría llegar a no hacerte sentir bien en el mediano y largo plazo. La otra cosa que les quiero comentar, yo diseñé una estrategia financiera que de alguna manera puede llegar a funcionar. Es una estrategia muy sencilla que funciona de la siguiente manera. Tanto para el gasto corriente como para el ingreso mensual, como para este tipo de ingresos extraordinarios que son el aguinaldo, establece un presupuesto. Y mi presupuesto funciona más o menos así. El 50%
% del ingreso está destinado al gasto corriente, a los pagos, a lo que tengo que ocupar de manera mensual, ¿no? Lo que sí o sí tengo que pagar. El 50% de mis gastos está destinado a eso. El 30% de mis gastos, de mis ingresos, perdón, el 30% de mis ingresos, perdón, se destina a proyectos de corto, mediano plazo, de 1 año, de 2 años, que sé que tengo que ir haciendo, que sé que tengo que ir comprarme un carro, pagar un préstamo personal porque me compré unas vacaciones a Europa y que pues me gasté 200,000 pesos, entonces pues eso no lo voy a poder pagar este año, pero pues en 2 años sin problema pago lo que me prestaron o lo que compré o lo de las tarjetas y cubrí ese gasto, porque son gastos que tampoco voy a realizar de manera recurrente. No voy a Europa todos los meses, no voy a Europa todos los años, no voy a Estados Unidos todos los años. Son gastos que se pueden presentar una vez cada 2 años, ¿no? Mediano plazo. Y el 20% de mi ingreso lo ahorro, porque sé que eso lo voy a necesitar a futuro, en el largo plazo, o bien en una situación de emergencia, de una contingencia. Pero ¿a qué le llamo yo emergencia? Una emergencia para mí realmente no es, híjole, no tengo para pagar la deuda, pues voy a pagar la renta, perdón, pues voy a sacar de ahí, ¿no? Híjole, no tengo para pagar la hipoteca, híjole, pues voy a sacar de mi fondo a largo plazo. No. Es un fondo que está destinado para proyectos a largo plazo, la educación de mis hijos, el pago de la hipoteca, el retiro, ¿no? El comprar una casa en 10 años. Está destinado a eso y yo no lo puedo tocar. Porque si yo toco ese dinero, ese proyecto a largo plazo que yo calculé a X cantidad de tiempo, pues no se va a cumplir, ¿no? Es una fórmula que les sugiero, les recomiendo, es muy práctica. De lo que yo voy recibiendo, ya sea de mi ingreso mensual o de mi ingreso quincenal o semanal, dependiendo cuál sea mi forma de pago de mi retribución económica, la que sea, yo voy apartando, ¿no? Les voy diciendo, el 50% de lo que recibo va para el gasto corriente. Y ahí entonces, pues ese dinero ya sé que sí o sí lo tengo que pagar mes con mes en mis gastos personales, en mis gastos familiares, en el tema del negocio, ¿no? El 30% sé que los utilizo, ahorita por ejemplo Rafa y yo traemos un proyecto de desarrollo organizacional, ¿no? Entonces estamos viendo cómo vamos a reinvertir ese dinero. No es algo que tengamos que gastar todos los meses, pero va a ser un gasto pues, que va a llevarnos una cantidad durante los próximos 24 meses. Pues de ahí vamos a destinar el 30% de lo que ingresa, ¿no? Y si fuera el caso de mi aguinaldo, ese auto que quiero cambiar, pues voy a ahorrar durante 24 meses. Ahí lo voy a poner en un fondo de ahorro, en una inversión a corto plazo. Preferentemente no lo voy a dejar en una cuenta de cheques porque puede llegar a perder valor mi dinero, pero sé que lo puedo ocupar cada determinado tiempo, entre 2 y 3 años, ¿no? El viaje con los colaboradores a la convención que organizamos hace 2 años. Yo tengo una regla en el tema de los autos, digo, por lo menos cambiar de auto cada 3 años. Pues es para eso, ¿no? Para el enganche o para, preferentemente, pues, pagar de contado los bienes y servicios es mejor que tener que pagar un enganche, pero bueno, si no tuviéramos ese dinero para pagarlo de contado, tener un dinero destinado para el enganche de ese auto cada 3 años, que para mí los autos no son una inversión, simplemente es un deseo, pero bueno, pues si somos de ese tipo de personas, pues que cada 2 o 3 años tengas ahí un dinero para poder cambiar de auto, o para las vacaciones a Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, el 20% de ese ingreso hay que ahorrarlo, hay que acumularlo. Ese ingreso es intocable, porque me va a servir para los proyectos a futuro. Yo soy de los que cree que los proyectos a largo plazo son los más importantes de la vida. La educación de los hijos, casarte, el retiro, el comprar una casa, son a largo plazo. Y son las decisiones más importantes de la vida, ¿no? Poner tu propio negocio, etcétera, etcétera. Es algo que les quería yo compartir y pues probablemente les va a ser de utilidad, ¿no?
todo lo que acabas de mencionar me hace ahorita recordar algo que sucedió pues en los últimos un par de semanas, yo creo, a raíz de alguna situación que presentó uno de estos pues gurús de la vida financiera, esta persona, Carlos Muñoz, que se vio envuelto en una polémica cuando pues no diría yo que maltrata en términos de cómo es él al expresarse, pero sí hace ver a una persona, un mesero, que él pues no tiene el hambre para poder ser rico, ¿no? Esta idea de ser rico. A mí me parece, por ejemplo, que uno de sus críticos, una persona que entrevistan en la televisión, que también pues se ha presentado también como alguien que pretende traer la filosofía a la vida cotidiana. A mí no me parece mucho cómo lo hace, porque a veces se reduce los problemas complejos a problemas filosóficos muy simples. Y entonces, en una entrevista que le hacen, esta persona, Carlos Muñoz, dice o plantea una fórmula para poder manejar el dinero, ¿no? Y habla un poquito también en términos de porcentajes, y dice, bueno, necesitas tener un 10% para gastarte en lo que tú quieras, en sueños así muy, muy estrafalarios, y tanto por ciento para esto y tanto por ciento para lo otro. Entonces la crítica que le hacen es que en este país la gente, o el 80% de la gente, no puede darse el lujo de apartar el 50%, ¿no? A mí me parece que ese es un reduccionismo muy simple de una cuestión mucho más compleja. Porque en este país no se divide, o nos han hecho, esta retórica incluso gubernamental ha hecho pensar que las cosas se dividen entre buenos y malos, ricos y pobres, sin que los estratos en medio de ricos y pobres se tomen en cuenta, ¿no? Hay una gran cantidad de personas en diferentes estratos de la clase media, desde la clase media alta, donde se puede hablar incluso de niveles de ingreso arriba de los 5 millones de pesos al mes. Cuando hablamos de lo que gana una persona, o lo que genera una persona en un nivel socioeconómico medio alto, y hablas de 5 millones de pesos hacia arriba, la diferencia entre esa persona y una persona que realmente se pueda denominar como millonaria es inmensa. Estás hablando tal vez de una diferencia de 100 millones de pesos. Evidentemente, entre 5 millones de pesos y un salario mínimo, pues la diferencia es inmensa también. La cuestión es que no podemos reducir estas cuestiones a problemas tan simples como decir los ricos ahorran o los ricos invierten y los pobres no pueden hacerlo. Bueno, tendríamos que empezar por definir quién es pobre, ¿no? O sea, ¿a partir de qué nivel estás hablando de pobreza? Evidentemente, alguien que no puede generar un nivel de vida que sobrepase ni siquiera el salario mínimo, evidentemente va a ser difícil que pueda manejar el 50% de un ahorro que además puede ni siquiera existir como tal. Pero hay una gran cantidad de personas en este país que pertenecen a diferentes estratos de clase media. Y creo que en esos estratos probablemente esta fórmula pudiera modificarse dependiendo del estrato y de la situación particular. Pero mi punto es el siguiente. No se trata nada más de una cuestión ideológica al decir, en este país los pobres no pueden ahorrar. Bueno, es que no se trata de eso. La realidad que nos marca y la que estamos viviendo hace ver que aún con ciertos niveles de ingreso, pues es necesario ver cómo manejamos mejor el dinero. Esperando que llegue la gran salvación de este país, cosa que no va a llegar en los próximos 15 días, necesitamos entender que en nuestro nivel socioeconómico, en el nivel de gastos que tenemos, el nivel de ingresos, la naturaleza de los ingresos que tenemos que tener una estrategia de manejo del dinero. Y si en este momento vamos a recibir un aguinaldo como colaboradores de una organización, así sea una cantidad que pueda sonar como una cantidad muy baja, en nuestro nivel socioeconómico esa cantidad representa realmente una oportunidad. Como lo decía, tal vez de pagar deudas, de iniciar un negocio, de ver
cómo podemos hacer un ahorro más formal en lugar de participar nada más en las tandas que organiza la vecina de al lado. Creo que estas reducciones de cuestiones de ricos y pobres, los ricos pueden hacer esto y los pobres no pueden nada más hacer esta otro, no contribuyen realmente ni siquiera a la idea de en la realidad que vivimos, manejar el dinero que tenemos y los recursos que manejamos. No sé, Rafa, yo creo que aquí tenemos que ver que esta realidad tenemos que darnos cuenta de ella, pero no nada más de la realidad que nos rodea, de la realidad tangible del país, ¿no? De lo que se escucha en las mañaneras, de estos datos económicos duros que hemos dicho, del dólar y la inflación. Creo que tenemos que ver más bien nuestra situación personal, nuestra situación financiera personal, e ir aprendiendo cómo a nuestro nivel, qué tanto podemos ahorrar. A lo mejor no puede ser el 50%, pero a lo mejor un 30% es posible. Y guardarlo de alguna manera menos informal, que abajo del colchón o en tandas, y buscar instrumentos que son ahora muy accesibles, como por ejemplo los CETES, ¿no? Que a final de cuentas los CETES pues tratan de moverse con la inflación, aunque no siempre lo logran, pero al menos estás ganando algo. Es decir, creo yo que hay que ver la realidad que tenemos en nuestro propio nivel socioeconómico, de manera que la estrategia que pensemos funcione para lo que estamos ganando y lo que estamos gastando. Claro, yo sí soy de la idea de que sí o sí debes de tener un ahorro programado. A veces el ponernos los montos, cada quien puede definir cuál es el monto que quiere ahorrar, pero esto yo siempre lo he comparado con el ejercicio. Si quieres empezar a hacer el ejercicio, no puedes empezar, o te va a costar mucho trabajo mañana levantarte a las 5 y correr 10 kilómetros, porque no es así. Es un hábito, creo que va siendo como un hábito. Tienes que ir empezando de menos a más. Y sí estoy como un convencido de que siempre puedes ahorrar. La otra parte es la que te dice que no puedes porque te vence la emoción. O sea, siempre es una lucha de emociones el ahorrar. Si lo vemos fríamente, es una emocionalidad que te puede llevar, pues dicho de otra forma, pues a la quiebra, ¿no? La verdad es que sí es cierto. Si no puedes controlar esas emociones, pues definitivo, creo que si eres un millonario en el cual no tenga un límite de gasto, pues no pasa nada. Pero la emoción es la que te mata a ti, a tu economía y a negocios y organizaciones enteras. Entonces, hoy por hoy creo que también hay un tema que no hemos platicado ahora mismo, que es un tema extenso que a lo mejor lo podemos platicar en otro momento. No siempre se necesita el dinero como tal para poder iniciar un negocio. Hay mecanismos en los cuales pues no necesitas dinero para iniciar un negocio. El capital lo puedes reunir de varias maneras. Son una cantidad infinita de poder reunir recursos, y eso es lo que limita a veces a las personas, que es binario. Si tengo 100,000 pesos puedo empezar un negocio, y si no los tengo no es cierto. Nosotros conocemos varios mecanismos para poder iniciar negocios y para poder invertir, porque lo que queremos es que haya gente que esté diversificada y que no necesariamente requiera de 100,000 pesos y de endeudarse para poder empezar un negocio. Hay estrategias muy novedosas que sin dinero puedes iniciar un negocio. Eso está formidable. Nosotros las conocemos y nosotros incluso podemos y hemos hecho colaboraciones para poder echar a andar negocios sin dinero. Pero bueno, ese es otro tema de otro programa, yo creo. Y lo que sí me parece acertado es que cada quien puede definir cuál es el monto. Si te compras, la clásica idea, si te compras un café diario en estas famosas cafeterías de cafés americanos de mala calidad, de 36 pesos o de 38, de 50 o 60 pesos, si lo haces 2 o 3 veces por semana, pues al mes súmale y al año ya tienes una cantidad, ¿no? Que puedes ir ahorrando. En instrumentos diversos, pólizas de seguro, que para mí sería la opción más inteligente, no porque las otras no lo sean, pero
el retorno que te da una póliza es bestial. No hay en el mercado un instrumento que se le compare para un retorno tan amplio como lo da una póliza de seguros. No lo hay, no lo existe, ni en México ni en ningún lugar del mundo. Negocios legales. Pero bueno, creo que por ahí podemos darle consejos a nuestro auditorio. No necesariamente necesita dinero para iniciar un negocio. Y dos, la inversión más o el ahorro más inteligente desde mi punto de vista es un ahorro donde la tasa de retorno es no 10, no 20, no 30, a veces hablamos hasta de más del 1000%, con una empresa donde te da un contrato de manera legal completamente, que se llama póliza de seguro. Eso para mí es lo más inteligente. Y los seguros, rompiendo mitos, que es otro programa, no son caros, y los seguros, lo que dicen muchos, no pagan, sí pagan. Nosotros hemos pagado muchas pólizas durante nuestra historia en seguros, y creo que por ahí ese es un negocio bastante interesante, el cual la gente no lo conoce y que le tiene un poco como de miedo por desconocimiento. Pero bueno, pues creo que esa sería mi idea general el día de hoy. Sí, acercándonos al final del programa, creo que lo que hemos platicado es pues algo de la experiencia, el conocimiento que tenemos en términos de cómo podemos aprovechar mejor los recursos, y al final invitar a nuestra audiencia a que conscientemente, antes de que llegue estas fechas de diciembre, a lo mejor todavía falta un par de semanas para que reciban el aguinaldo o los bonos navideños, lo que sea que fuere, empecemos a ver cuál sería la mejor opción para utilizarlo, en qué podemos sacarle mayor provecho, sobre todo en estos tiempos que a lo mejor insisto tanto en esta cuestión de asustarse, pues suena realmente difícil, pero no es una cuestión que nos deba asustar como tal, porque finalmente va a llegar. Y poco podemos hacer en términos macroeconómicos para que esto no suceda. Estas condiciones están fuera de nuestro accionar como personas, digamos. Aunque en el colectivo, las decisiones que se toman desde el gobierno, las políticas económicas, pues evidentemente son producto de la votación de un grupo que elige a ese gobierno en turno, y ese gobierno en turno toma las decisiones que considera que pueden ser más apropiadas. Sin embargo, podemos ver ejemplos como el de Turquía en este momento, donde la lira de Turquía cae estrepitosamente. El gobierno, su estrategia es bajar las tasas de interés mientras la inflación sube, y esto ha provocado verdaderamente un desastre para la economía turca. En ese sentido, no podemos nosotros hacer mucho, pero podemos hacer mucho en el ámbito de la microeconomía, de nuestra microeconomía, nuestras microfinanzas, entendiendo cómo podemos sacarle mejor provecho a este dinero bajo las condiciones que se están presentando. No debemos dudar que la inflación se mantenga, al menos en estos dígitos. En el mejor escenario se mantendrá en estos porcentajes. En los peores escenarios, pues vaya, podríamos estar aquí especulando hasta dónde podría llegar una inflación en un entorno peligroso para la economía del país. El tipo de cambio, pues sí, el tipo de cambio está subiendo, se presentan situaciones que lo aprecian o lo deprecian, que también están fuera de nuestro alcance inmediato y que vamos a tener que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque no podemos realmente mover nosotros o hacer algo que aprecie el tipo de cambio simplemente porque lo deseamos. Todo esto va a suceder, está pasando. ¿Podemos controlarlo? Ciertamente no podemos controlarlo, pero podemos controlar lo que estamos platicando en este momento. Si vamos a recibir este dinero, ¿qué podemos hacer con él? Un presupuesto, ver instrumentos como pólizas de seguro, pólizas de vida, pólizas de estudio para nuestros hijos, CETES para empezar un ahorro. En algún otro programa hablábamos, por ejemplo, de la inversión en plata a través de comprar físicamente monedas de plata.
hay muchas estrategias que podemos platicar con ustedes con mucho gusto, donde ustedes pueden ir viendo la manera en que, de acuerdo a su posición en un ámbito económico, en un ámbito socioeconómico, pueden crear su propia estrategia bien meditada, reflexionar realmente sobre lo que ustedes pueden hacer y pues obviamente contar con nuestra ayuda, que a final de cuentas es parte también de la experiencia porque lo estamos viviendo. Cada uno de nosotros tenemos una estrategia propia, como lo comentaba Julio, donde de esa manera manejamos el dinero, nos ha funcionado, en algunos momentos hay que ajustarla o cambiarla completamente porque se dan otras condiciones, pero esa experiencia personal que podemos compartir con ustedes es real. No estamos hablando desde un púlpito, estamos hablando desde personas que tienen negocios, que cotidianamente tienen que verlo, que tienen ahorita que ver cómo se va a pagar el aguinaldo, de dónde va a salir, cómo se provisionó, en qué momento se va a pagar. O sea, es decir, estamos conscientes de lo que implica la prestación del aguinaldo y por eso la recomendación que hacemos a nuestra audiencia de cuidarlo, de pensar bien qué se va a hacer con ese dinero y de darle estas ciertas recomendaciones que seguramente les serán muy útiles. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Me gustaría, Julio, Rafa, que diéramos una recomendación para lo que resta de la semana. Sí, con todo gusto. Yo quiero hacer un par de recomendaciones muy rápido. La primera es, hoy cómo está la situación en México y en el mundo con tanta crisis, con tanta volatilidad y tantas cosas que están pasando. Debemos de ser sumamente responsables con nuestros ingresos, no hacer compras innecesarias y reflexionar que el día de mañana ese dinero que vamos a gastar hoy en cosas que probablemente no nos van a generar ningún rendimiento, nos detengamos y no lo hagamos, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, hay un libro que me gusta mucho, se lo recomiendo, se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, donde van a aprender consejos muy prácticos e interesantes del tema del manejo del dinero, ¿no? Les paso mi recomendación, como ya lo dijo Julio, sí creo que es fundamental que este año tengan mucha conciencia en el tema del aguinaldo, no porque el aguinaldo les vaya a resolver el 2022, no, pero puede ser el muy buen momento para iniciar. Tengo un libro de Raymond Samson que se llama El Código del Dinero. Es un libro muy interesante y bueno, pues esa sería mi recomendación de la semana. Perfecto. Y bueno, amigos, queremos platicarles que pronto haremos un cambio aquí en el programa. Estamos preparándoles algunas sorpresas para que podamos platicar más con ustedes, que lo que nosotros compartimos pueda ser de mucha mayor utilidad. Esperen esta sorpresa, esperamos que ya la próxima semana comencemos con una nueva faceta y por lo pronto no dejen de escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Hasta la próxima.